El 22 de febrero de 2026, Tapalpa, Jalisco. Un helicóptero militar desciende en una zona montañosa donde casi nunca hay cámaras y donde casi nunca pasan cosas por accidente. Lo que ocurre en los siguientes minutos, según reportes y versiones oficiales, cambia el equilibrio del crimen organizado no solo en México, sino en todo el continente. Fuerzas del ejército mexicano irrumpen en un punto específico, hay un intercambio de disparos, y en medio del caos caen varios hombres armados. Entre los heridos estaría uno de los objetivos más buscados por México y Estados Unidos, Nemesio Ceguera Cervantes. El Mencho, líder del CYN, tenido, trasladado por aire, rumbo a la Ciudad de México. Y entonces ocurre lo impensable, no sobrevive el trayecto. Así, el hombre cuya captura parecía imposible termina muerto, no en una corte no ante un juez, sino en tránsito, en una zona gris, donde las preguntas nacen antes que las respuestas. Y en cuestión de horas, el país arde en bloqueos, camiones incendiados, carreteras cerradas, ciudades paralizadas y una sensación de miedo colectivo que se extiende como humo. Si esto fue el final de las 4 letras, ¿por qué la violencia se siente como un inicio? Antes de entrar al operativo, hay que entender qué significa el Mencho para México. No hablamos de un capo más, hablamos del símbolo de una organización que, según múltiples análisis, creció con una lógica distinta. No solo traficar, sino dominar territorios, imponer reglas, cobrar rentas, controlar rutas, reclutar, entrenar y responder con violencia directa cuando el Estado intentaba frenar su expansión. Y por eso la pregunta de este video no es solo cómo murió, sino qué viene después. Porque si algo nos ha enseñado la historia del narco es que cuando un líder cae, rara vez cae el sistema. Muchas veces lo que cae es el freno y lo que sigue es la disputa. Así que si te interesan historias contadas sin morbo, con contexto y con preguntas incómodas, suscríbete a Crímenes sin resolver, deja tu like y dime en comentarios, ¿tú crees que la muerte del Mencho debilita al CYN o lo vuelve más peligroso? Nemesio Ceguera Cervantes, según los perfiles que circulan, nació en 1966, en una zona rural de Michoacán, una región marcada por pobreza, agricultura y presencia criminal desde hace décadas. Tierra caliente en un territorio donde el Estado a veces llega tarde, donde el trabajo honesto no siempre alcanza, y donde el poder puede sentirse más cercano a la gente armada que a las instituciones. Ese origen se repite en muchas historias. Un joven que cruza líneas, que se acerca al crimen por necesidad o por ambición, y que con el tiempo aprende algo básico en este mundo: el miedo se convierte en moneda. En Estados Unidos habría estado involucrado en tráfico de drogas y luego fue deportado. Pero el verdadero giro, el que cambia todo, ocurre cuando regresa a México y se mueve con inteligencia, según diversas versiones. Incluso habría sido policía municipal en Jalisco por un periodo, una posición que no solo da uniforme, también da contactos, información, rutas y la posibilidad de mirar desde adentro cómo se mueven las autoridades. Y hay algo más: la construcción del poder no siempre es a balazos. A veces también se construye con alianzas, familia y lealtades que funcionan como blindaje. En esta historia, el punto de quiebre es 2010 año. Muere un operador clave del mapa criminal en Jalisco y cae otra pieza importante del rompecabezas. El resultado: fragmentación, vacío, pelea entre facciones. Y en ese caos nace un nuevo monstruo. El CJNG no se presenta como un cartel tradicional que se esconde. Se presenta como una fuerza que se exhibe, que responde, que se expande rápido y que utiliza una marca nueva generación. En pocos sacos, pasa de ser una estructura regional a convertirse, según reportes, en una organización con alcance nacional e internacional, y en ese crecimiento aparece algo que se volvió sello AN: los narcobloqueos coordinados. El fuego como mensaje, la demostración de fuerza en zonas urbanas, y la idea de que pueden paralizar ciudades enteras cuando lo decide. No es solo crimen, es control social por terror. Y cuando una organización aprende que puede detener una ciudad, el miedo deja de ser rumor y se convierte en rutina. Pero, ¿cómo se captura o se hiere a un hombre que durante años casi no fue fotografiado, que supuestamente evitaba exposición pública y que operaba con discreción? Ahí entra la parte más inquietante: la inteligencia. Si el operativo de Tapalpa fue real tal como se describe, entonces alguien supo dónde estaba, cuándo estaría ahí y cómo cerrar el cerco. Y esa clase de información rara vez aparece sola. Puede venir de vigilancia técnica, de rastros humanos, de filtraciones internas, de traiciones, o de algo que siempre termina delatando
a cualquiera a la necesidad. Porque hay un detalle que se repite en versiones sobre el Mencho en problemas de salud, tratamientos, lugares específicos para atenderse, y cuando alguien necesita atención constante, su libertad se reduce. Ya no puede moverse con la misma facilidad, ya no puede vivir solo de paranoia, tiene que confiar en médicos, en rutas, en escoltas, en logística. Y la logística, tarde o temprano, deja huellas. A eso se suma otro factor. En sí, en años previos cayeron familiares, operadores y piezas cercanas. La red se adelgaza. Menos manos confiables significa más exposición. Y más exposición significa que un solo error puede ser suficiente. Entonces llega el 22 de febrero, Antapalpa, un punto montañoso relativamente cercano a Guadalajara. Según la narrativa, el ejército se mueve con información compartida por Estados Unidos. Se desata el enfrentamiento. Hay abatidos, heridos, y se concreta la detención. Pero el desenlace es el que abre el abismo durante el traslado. El objetivo muere. ¿Murió por heridas? ¿Murió por complicaciones? ¿Hubo un segundo ataque? ¿Hubo una ejecución encubierta? La versión oficial puede cerrar un capítulo, pero no borra la sensación de algo no encaja, porque en casos como este, lo que falta pesa tanto como lo que se dice. Y justo por eso esta historia encaja perfecto en el ADN del canal. Cuando no hay juicio, no hay interrogatorio público completo, no hay contrainterrogatorio, no hay cadena de mando expuesta, lo que queda es una nube. Y en esa nube nacen las teorías. Algunas absurdas, otras posibles y otras peligrosamente convenientes para muchos. La reacción es inmediata. Según reportes, aparecen bloqueos simultáneos en múltiples estados, quema de vehículos, ataques coordinados y parálisis en zonas clave. Guadalajara, una ciudad enorme, símbolo económico y cultural, se vuelve un escenario de tensión. Calles vacías, comercios bajando cortinas, gente resguardándose, y un mensaje que el crimen intenta imponer a nivel nacional: Ansí cae uno de los nuestros. El país tiembla. Es una demostración de músculo. Y al mismo tiempo, es una señal de algo más sano. Si la organización se desborda así, también sugiere nervio, urgencia, necesidad de mostrar que siguen vivos. Porque el objetivo de estas respuestas no es solo venganza, es control narrativo. Es impedir que el Estado venda la idea de victoria absoluta. Es decirle a todos, rivales incluidos, que la marca CJNG no se apaga con un hombre. Pero aquí viene la pregunta central. ¿Y si precisamente eso es lo que los vuelve más peligrosos ahora? Porque cuando muere un líder, llega el vacío, y el vacío se pelea. Y cuando se pelea, se multiplica la violencia. Hay analistas que describen al CJNG como una estructura tipo franquicia en grupos locales que operan bajo una misma bandera, con acuerdos, cuotas, protección y un hombre que impone miedo. En un sistema así, la muerte del líder no siempre destruye la organización, pero sí puede romper el equilibrio interno que mantenía a todos alineados. El Mencho no era solo un mando, era un símbolo que cohesionaba. Sin ese símbolo, los mandos regionales pueden competir, negociar, traicionarse o intentar quedarse con la cima. Y en ese proceso, los que pagan no son los jefes, sino la gente que queda en medio en comunidades, carreteras, negocios, familias que solo querían vivir un domingo normal. Esa es la tragedia de siempre en la guerra entre monstruos. Nunca se libra en las casas de los monstruos, se libra en la calle de los inocentes. Además, está el contexto político. Si Estados Unidos participó con inteligencia como Sei, Suguerri, entonces esta operación también es un mensaje internacional en cooperación, presión, resultados, y cuando un golpe así ocurre, se vuelve propaganda para ambos lados, para el gobierno, que puede decir lo logramos, y para el crimen que responde con fuego para decir no canten victoria. El problema es que el golpe a un líder no equivale automáticamente a un golpe a la maquinaria. El fentanilo, las drogas sintéticas, las rutas, los laboratorios, las finanzas, los contactos, todo eso no se evapora con una muerte, cambia de manos, se reorganiza, se disputa, y a veces, en esa disputa, se vuelve más brutal porque ya no hay una sola voz mandando. Hay varias voces compitiendo para demostrar quién impone más miedo. Y aquí viene la parte más incómoda. ¿Qué significa victoria en una guerra así? Si un capo cae y al día siguiente hay bloqueos masivos, ¿ganó el Estado o solo movió el tablero? Si la gente se queda sin clases, sin transporte, sin salir de casa, ¿eso se siente como triunfo o como castigo colectivo? Y si la muerte ocurre sin juicio, ¿quién responde por todo lo que nunca se aclaró? Porque aunque existan acusaciones, investigaciones y recompensas, un juicio también sirve para revelar redes, rutas, protección, corrupción, complicidades. Cuando el acusado muere,
también muere la posibilidad de que muchas verdades se digan en público. Y eso, para algunos, puede ser un final perfecto, demasiado perfecto. Hoy, lo único seguro es esto. Anciel Mencho realmente murió en esas condiciones. El CJNG entra en una etapa nueva, y nueva no significa mejor, significa más incierta. Puede significar fractura, puede significar reacomodo, puede significar guerra interna, puede significar que un mando quiera demostrar poder con una ofensiva todavía más fuerte. Y también puede significar que el Estado intente aprovechar el momento para golpear finanzas, células, rutas y operadores. Porque si solo se corta la cabeza, el cuerpo aprende a vivir sin ella. Lo que definirá los próximos meses no es el anuncio, ni los titulares, ni los discursos, será lo que pase en el terreno. Si baja la violencia, si se redistribuye, si se concentra, si explota. Y esa es la razón por la que esta historia no termina con una muerte. Apenas empieza con un vacío. Así que te dejo con la pregunta final, la que divide a todo México cada vez que cae un jefe. ¿Esto debilita al monstruo o lo despierta? ¿Crees que el CJNG se fracturará en pedazos que pelearán entre sí? ¿O crees que alguien tomará el mando y demostrará continuidad con más terror? Y si llegaste hasta aquí, gracias por mirar con seriedad algo que demasiada gente consume como espectáculo. Aquí no venimos a romantizar ni a glorificar. Venimos a entender. Esto fue Crímenes sin resolver. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo caso, donde el misterio no siempre está en quién lo hizo, sino en quién pudo evitarlo. Why no lo has